Las estrellas pendían en silencio sobre el océano negro e infinito del espacio, distantes y frías, observando cómo la flota del Imperio Galáctico se posicionaba. Se suponía que sería una simple demostración de fuerza. Un planeta rebelde en los confines del Imperio se había atrevido a negarle su tributo, y ahora 20 de las mejores naves de guerra del Imperio estaban aquí para enseñarles una lección brutal. En el puente del buque insignia, el Villos, el alto comandante Setar se recostaba perezosamente en su silla, medio aburrido. Su armadura dorada relucía bajo las suaves luces azules, y su piel violeta, una marca de nobleza entre los Ibaron, era impecable. Esbozó una sonrisa de superioridad mientras tamborileaba una larga garra plateada contra el reposabrazos. ¿Se ha detectado alguna resistencia?, preguntó con desidia. Ninguna, comandante, respondió su ayudante, inclinándose. Las defensas del planeta son obsoletas. Apenas logran arañar la superficie de nuestros escudos. La purga será rápida. Setar apenas asintió. Preocuparse por semejantes insectos estaba por debajo de su dignidad. Sin embargo, justo cuando se relajaba, una onda de inquietud se extendió por el puente. Fue algo pequeño al principio, un ligero parpadeo en las pantallas del radar, un punto que no debería estar ahí. ¿Informe?, preguntó, frunciendo el ceño. El oficial de sensores palideció. Objeto no identificado apareciendo en los escáneres de largo alcance. Es grande, señor. Muy grande. Setar se enderezó en su asiento. ¿Es uno de los nuestros? No, señor. Sin códigos de transpondedor. Y no estaba ahí antes. Simplemente, apareció. Antes de que Setar pudiera ladrar otra orden, el objeto completó su llegada. El vasto vacío frente a ellos se retorció y brilló como una tela que se descorre. De esa ondulación, una enorme y angulosa nave se abrió paso hacia el espacio real. Era fea. No tenía las curvas elegantes ni los diseños gráciles de la flota del Imperio. Solo brutales planchas de metal negro y gris soldadas en una monstruosidad que gritaba pura función por encima de la forma. El silencio se apoderó del Villos. Incluso las alertas de batalla automáticas parecieron ahogarse ante la visión. Entonces, llegaron las lecturas. Señor, susurró el oficial de sensores. Es una nave de guerra, de fabricación humana. La mente de Setar se tambaleó. ¿Humanos? Los había estudiado en su juventud. Una especie salvaje y moribunda de un olvidado planeta azul, lejos de los centros del Imperio. Primitivos, débiles, apenas inteligentes. ¿Cómo podían estar aquí, en su espacio? Imposible, siseó. Destruyanla ahora. La flota del Imperio se movió como un solo ser, apuntando cada arma que tenían contra la nave desconocida. Lanzas brillantes de plasma, proyectiles cinéticos del tamaño de edificios pequeños, haces de partículas, todo abrió fuego en una andanada ensordecedora. Y, sin embargo, la nave de guerra humana ni siquiera se inmutó. Los disparos explotaron contra una barrera invisible, apenas arañando su oscura superficie. Lentamente, la nave humana giró, no con pánico, ni siquiera con prisa, sino de una manera que parecía casi perezosa, casi aburrida. En el puente del Villos, los oficiales comenzaron a entrar en pánico. Los escudos no se ven afectados, comandante. Se están riendo de nosotros. Una voz resonó en sus comunicadores, profunda y tranquila, hablando en un idioma que Setar no conocía. Pero de alguna manera, sintió el significado arrastrarse directamente hasta sus huesos. Ríndanse o serán borrados. Por primera vez en su larga carrera, el alto comandante Setar sintió un miedo frío y rastrero. Comprendió algo terrible. Esto no era un planeta rebelde pidiendo ayuda. No era un accidente. Los humanos habían venido aquí a propósito. La mente de Setar corría a toda velocidad. Abrió la boca, pero no salieron palabras. A su alrededor, los oficiales del puente eran un caos, gritándose unos a otros, manoteando en las consolas, tratando desesperadamente de encontrar una forma de luchar contra algo que claramente no jugaba según sus reglas. Otra orden salió de su garganta, más por instinto que por pensamiento. Retirada total.
Formen el patrón defensivo Z7. La flota lo intentó. Los motores cobraron vida. Las elegantes naves imperiales pivotaron y giraron en su practicada formación de retirada. Escudos superpuestos. Armas listas para cubrirse mutuamente mientras retrocedían hacia un terreno más seguro. Era de manual. Perfecto. Pero la nave humana se movió más rápido. Sin previo aviso, aceleró. No fue un elegante encendido de motores, ninguna advertencia. Simplemente, se desplazó. Un movimiento súbito y brutal que pareció más teletransportación que propulsión. Un momento estaba lejos. Al siguiente, estaba en medio de la flota imperial. Luego vino la masacre. Líneas brillantes de luz, que no eran plasma ni nada que hubieran visto antes, surgieron de puertos ocultos en el blindaje de la nave humana. Cada rayo eligió un objetivo con precisión quirúrgica. Una por una, las orgullosas naves del Imperio explotaron en nubes de fuego y escombros, como juguetes aplastados bajo un martillo invisible. Setar observó impotente como la nave de su segundo al mando, la Yakarit, era partida limpiamente por la mitad. Apenas tuvo tiempo de gritar antes de que la comunicación de su nave se cortara, reemplazada por estática. En el puente del Billos, la temperatura pareció desplomarse. Nadie se movía. Nadie siquiera respiraba. La nave humana habló de nuevo, su voz firme, casi decepcionada. Fueron advertidos. Setar golpeó el panel de control con el puño. Abran un canal. Ahora. El oficial de comunicaciones se apresuró, con las manos temblando tanto que apenas podía presionar los botones. De alguna manera, se abrió una conexión. Una imagen temblorosa y distorsionada apareció en la pantalla principal del puente. El rostro que le devolvió la mirada a Setar no era lo que esperaba. Era humano, sí, pero no salvaje, no primitivo. La mujer vestía un simple uniforme negro, sin condecoraciones, sin insignias, solo fría eficiencia. Sus ojos eran agudos, calculadores, y lo peor de todo, parecía completamente tranquila, como si fuera solo otro día de trabajo. Soy el alto comandante Setar del Imperio, dijo, forzando su voz para que se mantuviera firme. Están en territorio imperial. Identifíquense. La mujer humana inclinó la cabeza ligeramente, casi con curiosidad. Ustedes nos dispararon primero, dijo. Ustedes atacaron sin provocación. Sus leyes no significan nada. Esto es un acto de guerra. Ladró Setar. No, dijo ella, casi con amabilidad. Esto es un ajuste de cuentas. Detrás de ella, Setar notó a otros humanos moviéndose, tranquilos, eficientes, preparando algo. Su corazón latía con más fuerza contra sus costillas. ¿Qué es lo que quieren?, preguntó, las palabras sabiendo a ceniza. La mujer sonrió, pero no era una sonrisa de alegría. Era de lástima, como si estuviera mirando a una criatura demasiado estúpida para entender por qué estaba a punto de morir. Nada, dijo. Solo estamos limpiando un desastre. Deberían haber dejado en paz la tierra. Setar abrió la boca para protestar. No habían tocado la tierra en siglos. Pero no importaba. Lo vio en sus ojos. No se trataba de negociaciones. No habría conversaciones de paz, ni oportunidad de rendirse y sobrevivir. La nave de guerra humana se movió de nuevo. A su alrededor, diminutas formas oscuras se derramaron en el espacio. Drones, cientos de ellos, extendiéndose como una niebla negra entre las estrellas. El alto mando del Imperio ya no estaba paralizado. Estaban a punto de ser aniquilados. Los drones se movían como una criatura viviente, un enorme banco de tiburones de metal oscuro nadando a través del vacío. Cada uno era pequeño, apenas del tamaño de un caza, pero sus movimientos eran demasiado coordinados, demasiado perfectos. No había vacilación, ni miedo, ni un solo movimiento desperdiciado. Sabían exactamente lo que estaban haciendo. La tripulación del puente de Setar se quebró por completo. Los oficiales abandonaron sus puestos. Algunos intentaron correr, aunque no había a dónde ir. Uno se quitó los auriculares y golpeó las paredes, gritando algo sobre dioses y la muerte. Otro se acurrucó bajo una consola, sollozando como un niño.
Setar sintió una rabia ardiente burbujeando en su interior, pero era hueca, impotente. «Disparen todo», rugió. «Apunten a los drones. Apunten a la nave. No me importa. Solo luchen». El Billos obedeció. Sus cañones rugieron. La cubierta vibró bajo la furia de su andanada. Brillantes haces de muerte se lanzaron hacia el enjambre de drones y fallaron. O más bien, no importaba ni siquiera cuando acertaban. Los drones se retorcían y giraban en pleno vuelo, increíblemente rápidos, esquivando las explosiones. Unos pocos fueron destruidos, sí, pero el enjambre apenas se dio cuenta. En cuestión de segundos, estaban sobre las naves del Imperio. El primer dron se adhirió al crucero más cercano, cortando el casco con una luz tan brillante que dolía mirar. El segundo lo siguió, y luego 10 más. La nave luchó, sus escudos destellando, pero era como tratar de detener un huracán con una sábana. En momentos, los motores del crucero se sobrecargaron. Un segundo después, la nave explotó. Un breve y ardiente funeral en la fría oscuridad. Setar lo vio suceder, indefenso. Volvió a golpear la consola con el puño, destrozando la pantalla. «Esto no puede estar pasando», murmuró. «Son humanos. Se supone que son inferiores». Nadie le respondió. La voz de la mujer resonó de nuevo en los comunicadores, tranquila y fría como el invierno. «Esclavizaron a nuestra gente. Se llevaron a nuestros hijos. Pensaron que estábamos rotos. Nosotros recordamos». Setar retrocedió un paso, las palabras golpeándolo más fuerte que cualquier arma. Su memoria brilló, sin que él la llamara, trayendo a la mente los viejos pergaminos de historia, esos que nadie se molestaba en leer ya. Una nota al pie sobre una especie remota que se había revelado hacía siglos, fácilmente aplastada, olvidada como tantas otras. Su planeta clasificado como quemado y abandonado. Excepto que no habían sido aplastados. No habían sido olvidados. Habían sobrevivido. Y ahora, habían regresado. El Billo se sacudió con fuerza, arrojando a Setar a la cubierta. Las sirenas aullaban. La energía parpadeó. Saboreó sangre en la boca. «Informe», ladró, arrastrándose para ponerse de pie. El oficial superviviente, un joven que apenas había salido del entrenamiento de cadetes, se volvió hacia él, con los ojos desorbitados por el terror. «Han abierto una brecha en las cubiertas inferiores. Intrusos, soldados humanos, equipos de abordaje». Una explosión ensordecedora lo interrumpió. La cubierta bajo sus pies se dobló. El metal gritó. Una pared se desgarró, liberando la atmósfera, y 2 figuras blindadas entraron por la brecha. Humanos, pero no como los que Setar recordaba. Eran gigantes vestidos con una voluminosa armadura negra que zumbaba con poder. Sus rostros estaban ocultos tras cascos brutales, y pesadas armas colgaban de sus brazos como extensiones de sus propios cuerpos. Uno apuntó directamente a Setar. Lo último que vio antes de lanzarse a cubierto fue el cañón de un arma, del tamaño de un pequeño cañón, brillando con energía. Y entonces la explosión golpeó el puente como un martillo. La consola junto a Setar estalló en fragmentos de metal ardiente, cubriéndolo de chispas. Su armadura le salvó la vida, pero la fuerza aún así lo arrojó al otro lado de la sala como un juguete roto. Aterrizó con fuerza. El aire se escapó de sus pulmones y un dolor agudo explotó en sus costillas. A través de ojos llorosos, vio a los humanos entrar por completo en el puente. Sin vacilación, sin miedo. Se movían con precisión mecánica, barriendo la sala con sus armas. El primer oficial en reaccionar, un alma valiente llamado Arbel, se abalanzó sobre ellos con una pistola de plasma, gritando de rabia. Ni siquiera se acercó. Un solo disparo de uno de los humanos lo alcanzó de lleno en el pecho. Su armadura se dobló hacia adentro como papel, y se desplomó silenciosamente al suelo, una fina línea de humo saliendo del agujero en su cuerpo. El puente cayó en un silencio total, excepto por el crepitar de la electrónica dañada y el suave zumbido de las armas de los soldados humanos. Setar intentó levantarse, pero algo andaba mal en su pierna. Un dolor agudo le subió desde la rodilla. Estaba rota.
Ahogó un grito y se arrastró detrás de una consola destrozada, jadeando con fuerza. «Comandante Setar», dijo una voz. Se congeló. No era el gruñido frío y metálico de los soldados blindados. Era ella, la mujer de las comunicaciones. Su voz, clara y sin prisas, ahora llenaba el puente en ruinas. Setar se obligó a mirar hacia arriba. Una tercera figura entró por la brecha. Ella, sin casco, sin armadura, excepto un simple uniforme negro, aunque el leve brillo a su alrededor sugería algún tipo de escudo personal. Su pelo corto enmarcaba un rostro que debería haber sido hermoso si no fuera por la agudeza de su mirada. «Deberías estar orgulloso», dijo, caminando hacia él sin miedo. «Tienes la oportunidad de presenciar de primera mano el fin de la arrogancia de tu imperio». Setar enseñó los dientes. «¿Crees que pueden matarnos a todos? Habrá refuerzos. Arderán por esto». La mujer se agachó a unos metros de él, lo suficientemente cerca como para que Setar pudiera ver las tenues cicatrices que bordeaban sus nudillos. Cicatrices que hablaban de innumerables batallas libradas y sobrevivientes. «¿Refuerzos?», repitió, casi riendo. «¿Todavía crees que importan?». Setar tragó saliva. Su corazón retumbaba en sus oídos. «No tienes idea de lo que está sucediendo fuera de esta pequeña flota tuya», continuó. «Crees que simplemente tuviste mala suerte al tropezar con alguna antigua reliquia humana, algún resto de ira». Se inclinó más y su voz bajó a un susurro. «No eres especial, Setar. Ahora mismo, en este preciso segundo, cada fortaleza imperial cerca del espacio humano está ardiendo. Tus ejércitos, tus astilleros, tus colonias de esclavos». El estómago de Setar se convirtió en un nudo apretado y helado. «No», graznó. «Eso no es posible». La mujer se levantó de nuevo, erguida sobre él. Sus soldados permanecían como estatuas detrás de ella, con las armas firmes pero en silencio. «Ya está hecho», dijo simplemente. Setar sintió que el suelo se inclinaba bajo él. La habitación giraba. Pensó en los miles de ciudadanos imperiales bajo su mando. Las hermosas ciudades construidas sobre los huesos de 100 mundos conquistados. Las masivas estatuas doradas de los emperadores que lo habían mirado toda su vida, prometiendo un gobierno eterno. Desaparecido. Todo desaparecido. Ahora se daba cuenta, demasiado tarde, de que habían subestimado a los humanos no por debilidad, sino por orgullo. Los humanos habían sido derrotados una vez y habían aprendido. Se habían escondido. Se habían fortalecido en las sombras, donde ningún censo imperial, ninguna patrulla de exploración se atrevió a mirar. Y cuando regresaron, no vinieron a negociar. Vinieron por venganza. Setar tosió, saboreando sangre, con las manos apretadas en puños. «¿Y ahora qué?», gruñó. «¿Vas a ejecutarme como a un perro?». La mujer lo estudió por un momento, su rostro ilegible. «No», dijo. «Vas a vivir. Vas a volver con tus amos y les contarás lo que viste hoy. Diles que la humanidad no es un recuerdo. Diles que no somos sus esclavos, ni sus juguetes». Le dio la espalda casualmente, caminando de nuevo hacia la brecha. «Les dirás», dijo por encima del hombro, «que la era del imperio ha terminado». Setar observó, impotente, como ella y sus soldados regresaban al vacío, desapareciendo en la masa arremolinada de drones que oscurecía las estrellas. Yació allí, roto y vencido, rodeado por los restos ardientes de su nave. Y por primera vez en su vida, Setar lloró, no por sí mismo, sino por todo lo que sabía que estaba por venir. El Villos quedó a la deriva, un cadáver destrozado entre las ruinas de lo que una vez fue la orgullosa flota del imperio. Los incendios ardían dentro del casco roto. El aire estaba espeso por el humo y el agudo sabor metálico de la sangre. Las sirenas de emergencia todavía aullaban inútilmente, un eco triste en una nave sin esperanza. Setar se tambaleó a través de los escombros, arrastrando su pierna inútil. Su visión era borrosa y cada respiración le quemaba el pecho, pero se obligó a seguir adelante. Tenía que sobrevivir. Tenía que llevar el mensaje. Era lo único que le quedaba por hacer. Los supervivientes, si es que había alguno, necesitaban un líder,
alguien que les dijera que no todo estaba perdido, aunque en el fondo sabía que era una mentira. Llegó al hangar de emergencia después de lo que pareció una eternidad. Las puertas estaban medio cerradas, deformadas y chamuscadas, pero aún apenas operativas. Setar golpeó el panel de acceso con la palma de la mano. Saltaron chispas. Las puertas gimieron, pero obedecieron, abriéndose lo suficiente para que pudiera deslizarse. Dentro, reinaba el caos. Las lanzaderas estaban volcadas o destruidas. Unos pocos soldados y oficiales, quizás 2 docenas, se acurrucaban cerca de uno de los pocos transportes que funcionaban, curando heridas y tratando de no mirar los cuerpos que cubrían la bahía. Sus armaduras estaban quemadas, abolladas y ensangrentadas. Sus ojos estaban vacíos. Cuando Setar entró cojeando, un murmullo se extendió entre ellos. Se enderezaron un poco, casi por reflejo, como estatuas rotas recordando que una vez fueron orgullosos. «Comandante», gritó uno de ellos, corriendo para sostenerlo. «Está vivo». «Vivo», graznó Setar. «Por ahora». La soldado, una joven con la mitad de la cara quemada en carne viva, lo ayudó a llegar a la lanzadera. Setar se desplomó dentro, jadeando. Su cuerpo gritaba en protesta, pero apretó los dientes y lo ignoró. El dolor era irrelevante ahora. «¿Cuántos lo lograron?», preguntó. «Quizás 50 en total, entre todas las naves supervivientes», dijo ella con gravedad. «La mayor parte de la flota se ha perdido». Setar cerró los ojos por un momento, el peso de todo aquello cayendo sobre él como una montaña. «Sácanos de aquí», ordenó. Ahora. El transporte se estremeció al despegar. A través del visor agrietado, Setar vio el campo de batalla extenderse ante ellos. Lo que horas antes era una gran armada, ahora era solo escombros. Naves rotas, cuerpos a la deriva, sueños destrozados. La nave de guerra humana se cernía en la distancia, completamente ilesa, como una lápida negra flotando sobre la tumba del imperio. No hubo persecución mientras huían. Ni disparos de despedida, ni amenazas. Los humanos no lo necesitaban. Su mensaje ya había sido entregado, alto y claro. Mientras la lanzadera se alejaba del campo de escombros y se deslizaba hacia el viaje superlumínico, Setar se permitió un momento de quietud. Su mente daba vueltas, tratando de comprender la magnitud de lo que había visto. Una cosa era perder una batalla. Los ejércitos caían, las naves eran destruidas. Esa era la naturaleza de la guerra. Pero esto era otra cosa. Esto era aniquilación. Pensó en la emperatriz, sentada en su salón del trono dorado, rodeada de aduladores que la alimentaban con mentiras sobre lo poderoso e invencible que era el imperio. Sobre cómo los humanos no eran más que una ocurrencia tardía, una raza muerta pudriéndose en el borde de la galaxia. No le creerían. No al principio. Lo llamarían cobarde, traidor. Lo acusarían de inventar una historia descabellada para encubrir su fracaso. Pero no importaría, porque pronto, la humanidad no estaría solo a sus puertas. Estarían dentro del imperio, destrozándolo desde dentro. Setar abrió los ojos y miró las líneas estelares parpadeantes fuera del visor. En algún lugar, la humanidad se movía. Silenciosa, paciente, imparable. Se preguntó cuántas flotas más ya se habían perdido. Cuántos gobernadores más ya habían caído bajo las manos silenciosas e implacables de los humanos. Pensó en la mujer, sus manos con cicatrices, sus ojos despiadados. Ella no lo odiaba personalmente. No había pasión en su voz, ni rabia, solo la fría certeza de un pueblo que había sido aplastado una vez y había jurado no volver a hacerlo. Setar se estremeció, no por el frío, sino por la terrible comprensión que se había arraigado en su alma. Los humanos no querían la conquista. Querían justicia. Y nada de lo que el imperio había construido, ni sus naves, ni sus ejércitos, ni siquiera sus dioses, podría salvarlos ahora. La lanzadera vibró ligeramente al acercarse al puesto de escucha más cercano del imperio. Setar se enderezó el uniforme manchado de sangre lo mejor que pudo. Sus piernas gritaban en protesta. Sus costillas se sentían como cristales rotos, rechinando con cada respiración.
Pero lo ignoró todo. Tenía un mensaje que entregar. Y no importaba cuánto odiaran escucharlo, escucharían, o ellos también arderían. El puesto de escucha flotaba en el espacio como un percebe aferrado al costado de una ballena moribunda. Una estación olvidada, tripulada por los oficiales de más bajo rango del imperio. Un lugar donde nunca pasaba nada y donde se suponía que nada debía pasar. Hoy, eso cambiaría. La lanzadera de Setar atracó con un golpe que hizo temblar los huesos. Fue el primero en salir cojeando, flanqueado por los pocos soldados supervivientes que aún podían caminar. Su armadura seguía chamuscada, su rostro demacrado y pálido, pero se mantenía erguido por pura fuerza de voluntad. Dentro de la estación, reinaba la confusión. El jefe de muelle, un hombre bajo con más papadas que medallas, se apresuró hacia ellos, ladrando órdenes. No pueden simplemente atracar sin autorización. Identifíquense de inmediato. ¿Dónde está su autorización? Setar ni siquiera redujo la velocidad. Apartó al jefe de muelle con un gruñido y marchó directamente hacia el centro de mando principal, sus soldados dispersando a los pocos guardias que intentaron interponerse en su camino. Tardó minutos, largos y agónicos minutos, pero finalmente se paró frente a la consola de transmisión principal de la estación. Golpeó los controles con una mano ensangrentada. Transmisión de prioridad 1, graznó. Al alto mando imperial, todos los canales. El oficial de comunicaciones, un chico nervioso que no podía tener más de 20 años, levantó la vista, vacilando. Pero, señor, la prioridad 1 es solo para eventos confirmados de nivel de extinción o la muerte de... Setar lo agarró por el cuello y lo acercó hasta que sus rostros casi se tocaron. Esto es un evento de nivel de extinción, gruñó. El chico palideció y activó el canal sin decir una palabra más. Los transmisores holográficos cobraron vida, conectando a Setar directamente con el Consejo de Guerra Imperial, una colección de almirantes, gobernadores y señores, todos recostados en sus ricas sedas y armaduras pulidas, completamente desprevenidos para la visión que los recibió. Setar estaba ante ellos, ensangrentado, quemado, roto. El silencio cayó sobre la cámara del consejo, pesado e incómodo. El gran almirante, un pomposo reptil anciano llamado Brax, fue el primero en recuperarse. Comandante Setar, dijo con desdén. Explíquese. ¿Por qué ha? Setar lo interrumpió con un gruñido. La amenaza humana es real, dijo, con la voz áspera pero firme. Nos enfrentamos a una nave de guerra humana desconocida cerca del sector rebelde. Aniquiló nuestra flota. Murmullos se extendieron por el consejo. Incredulidad. Burla. ¿Una sola nave? Dijo Brax, curvando el labio. ¿Perdió una flota entera por un cuento de fantasmas primitivo? No fue solo una nave, espetó Setar. Fue una ejecución. Tienen tecnología que no podemos igualar. Armas contra las que no podemos defendernos. Nos aniquilaron como si no fuéramos nada. Hizo una pausa, apretando los puños a los costados. Y peor aún, están organizados. No son salvajes dispersos. Están coordinados. Vienen a por nosotros. El gran almirante se rió. Realmente se rió. Una risa profunda y húmeda que resonó en los pilares de mármol de la cámara del consejo. ¿Espera que creamos cuentos de hadas? ¿Que los humanos, de todas las criaturas, podrían amenazar el poder del imperio? Setar dio un paso más cerca del proyector. Ya están quemando sus colonias, dijo. Mientras ustedes se sientan aquí, gordos y ciegos, sus sistemas exteriores están cayendo. Sus gobernadores están muriendo en sus camas. Sus flotas están siendo descuartizadas como presas. Otro señor, más cauteloso, se inclinó hacia adelante. ¿Por qué no detectamos sus movimientos? ¿Por qué no hubo advertencia? La sonrisa de Setar fue sombría y hueca. Porque aprendieron de nosotros. Saben cómo pensamos, cómo luchamos. Conocen nuestras rutas de patrulla, nuestros puntos ciegos. Sabían exactamente cuándo y dónde atacar. La incredulidad luchaba con el miedo en los rostros del consejo. Brax volvió a burlarse, pero con menos seguridad. Supongamos que lo que dice es cierto, dijo lentamente.
Supongamos que estos humanos se están alzando. ¿Qué quiere que hagamos, comandante? ¿Rendirnos? ¿Inclinarnos ante animales? Setar se enderezó a pesar del dolor que atormentaba su cuerpo. No, dijo fríamente. Luchan, pero no de la forma a la que están acostumbrados. No con arrogancia, no con discursos sobre el destino y los linajes. Fijó la mirada en cada miembro del consejo. Luchan como animales. Se adaptan, sobreviven o mueren gritando. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier tiroteo. La propia emperatriz, una imponente mujer envuelta en túnicas doradas, finalmente habló, su voz tranquila pero mortal. Muy bien, Setar, dijo. Si lo que dices es cierto, entonces la humanidad recordará lo que significa desafiar al imperio. Setar no dijo nada porque ya lo sabía. No era la humanidad la que necesitaba recordar. Era el imperio. Y pronto lo harían, de una forma u otra. El imperio se movió rápido después de la advertencia de Setar, más rápido de lo que él había visto en su vida. Las fábricas de guerra rugieron. Nuevas flotas se construyeron con una urgencia brutal. Se recurrió a viejas alianzas y millones de reclutas fueron arrancados de sus hogares. Pero no importó. Los humanos ya habían tomado la iniciativa. Habían pasado décadas, quizás siglos, preparándose para esto. Para cuando se lanzó la primera contraofensiva imperial, los humanos ya estaban en lo profundo del espacio imperial. Planetas que nunca habían visto la guerra en la memoria viva de repente estaban ardiendo. Sus cielos, ahogados por el humo. Las comunicaciones, cortadas. Las líneas de suministro, colapsadas de la noche a la mañana. No era una guerra. Era un desmantelamiento. Pieza por pieza, mundo por mundo, el imperio estaba siendo desarmado. Setar estaba en el puente de una nueva nave, la Valacris, construida a toda prisa, apenas probada, y observó otro informe parpadear en la mesa holográfica. Otra pérdida, otro mundo desaparecido. Un oficial subalterno corrió hacia él, pálido y temblando. Comandante, han atacado Maver Prime. La cuarta y quinta flotas han desaparecido. No hay supervivientes. Setar ni siquiera se inmutó. Simplemente asintió, como si el chico le hubiera dicho que estaba lloviendo. Envíe un mensaje al mando, dijo. Dígales que Maver Prime se ha perdido. El oficial vaciló. Comandante, ¿cuánto tiempo podemos seguir así? Setar lo miró a los ojos. No había ira allí. Tampoco falsa esperanza. No mucho, dijo simplemente. El puente se quedó en silencio. Todos lo sabían en el fondo. Ahora, simplemente se había dicho en voz alta. La Valacris se estremeció al saltar hacia el siguiente punto de defensa. Setar se quedó solo cerca del ventanal, viendo las estrellas convertirse en rayas de luz. Pensó en el imperio, en cómo se había vuelto gordo y complaciente, borracho de sus propias mentiras, cómo había gobernado con puños de hierro y palabras afiladas, cómo había aplastado voces bajo sus botas sin siquiera mirar hacia abajo para ver a quién pertenecían. Y ahora, todos esos fantasmas habían regresado. La humanidad se había levantado no solo con armas, sino con memoria. Una memoria de cada insulto, cada injusticia, cada cadáver olvidado enterrado bajo las ciudades imperiales. Setar casi podía sentirlos ahora, moviéndose a través de la oscuridad, pacientes e imparables, una marea con la que no se podía razonar ni sobornar. No querían gobernar el imperio. Querían derribarlo, ladrillo a ladrillo ensangrentado, y estaban ganando. La Valacris salió del viaje superlumínico, y la línea defensiva apareció a la vista, o lo que quedaba de ella. Restos carbonizados flotaban en la negrura. Naves en llamas giraban sin rumbo, sus tripulaciones muertas hacía mucho. Los humanos estaban allí, esperando. Esta vez no era solo una nave de guerra. Cientos de naves humanas estaban en formación. No elegantes y hermosas como las naves del imperio, sino feas, brutales, eficientes. Sus cascos estaban marcados y remendados, cubiertos de armas extrañas y blindajes extraños. Cada una llevaba la marca de una colonia perdida diferente, de supervivientes diferentes, de diferentes tipos de venganza. El corazón de Setar se encogió.
Los humanos se habían unificado. Ya no eran tribus dispersas. Eran una tormenta. La primera nave humana se movió. Un enorme acorazado con forma de cuchilla. Y las fuerzas restantes del imperio intentaron resistir. Lucharon duro. Lucharon con valentía. Pero la valentía no significaba nada ahora. Los cañones humanos atravesaron los escudos como si no estuvieran allí. Cápsulas de abordaje se estrellaron contra los cascos imperiales y desembarcaron soldados con esa misma armadura negra. Imparables, despiadados. Setar lo observó todo, sintiéndose indefenso una vez más. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que alcanzaran también a la Valacris. Y cuando lo hicieran, él los recibiría, no como un cobarde, no suplicando piedad, sino de pie. Se volvió hacia sus oficiales. «Prepárense para repeler el abordaje», dijo, con la voz fría y clara. «Mantenemos la línea. Les haremos sangrar». Los saludaron, sombríos y decididos. Ninguno de ellos creía que sobrevivirían. Ese ya no era el punto. Se trataba de hacer que los humanos también recordaran. Recordar que incluso en sus estertores, el imperio no caería en silencio. El primer impacto sacudió la nave. El segundo desgarró el casco exterior. Las sirenas aullaron. Setar desenvainó su espada de plasma, sintiendo su familiar zumbido vibrar en su brazo. «Ya vienen», susurró. Y esta vez, estaría listo. La primera explosión destrozó el corredor fuera del puente. Las paredes se doblaron hacia adentro, y el humo y las chispas inundaron el aire. Setar apretó su espada de plasma, sus músculos tensos y listos. A su alrededor, los últimos tripulantes de la Valacris se preparaban detrás de consolas volcadas y barricadas improvisadas. No hubo discursos, ni gritos de guerra. Todos sabían lo que era esto, no una batalla, sino una última resistencia. Pasos pesados resonaron por los pasillos en ruinas. Lentos, deliberados, imparables. Los humanos estaban llegando. Una segunda explosión sacudió la puerta. Grietas se abrieron en su centro. Luego, con un chirrido de metal rasgándose, se dobló hacia adentro y los soldados humanos irrumpieron. Se movieron como una fuerza de la naturaleza. Titanes de armadura negra, con las armas disparando. La primera andanada destrozó las barricadas, derribando a 3 de los hombres de Setar al instante. Sin vacilación, sin piedad. Setar rugió y cargó. Se enfrentó al primer soldado de frente, blandiendo su espada en un arco brutal. Alcanzó al humano en el hombro, levantando una lluvia de chispas al morder la armadura. Pero el humano ni siquiera se tambaleó. Lanzó un puño masivo al pecho de Setar, enviándolo volando hacia atrás contra la pared con un golpe que hizo crujir los huesos. El dolor estalló en el cuerpo de Setar. Se obligó a levantarse de todos modos, escupiendo sangre en la cubierta. A su alrededor, la lucha arreciaba. Sus oficiales luchaban con una especie de furia desesperada que hizo que el corazón de Setar doliera. Las pistolas de plasma destellaban. Las espadas chocaban. Sangre, tanto violeta como roja, salpicaba las paredes de acero. Pero los humanos luchaban como máquinas, como si no tuvieran miedo a la muerte. Cada paso adelante era otra vida perdida. Cada aliento, otro metro de terreno cedido. Y aún así, seguían viniendo. Setar se abalanzó de nuevo, esta vez esquivando el golpe de un humano y clavando su espada en el hueco entre las placas de la armadura. El humano se sacudió, tembló y luego se derrumbó. Solo uno. Apenas tuvo tiempo de recuperar el aliento antes de que otro soldado estuviera sobre él. Luchó a ciegas, con ferocidad, no por la victoria, ni siquiera por la supervivencia, sino por el derecho a decir que no se había rendido, que no había muerto suplicando. Otro soldado cayó, y luego otro. Pero la fuerza de Setar se desvanecía. Una explosión lo alcanzó de costado, haciéndolo girar hacia la cubierta. Su espada de plasma se deslizó lejos, fuera de su alcance. Rodó sobre su espalda justo a tiempo para ver a un imponente soldado humano de pie sobre él, con el arma levantada. Setar lo miró, respirando con dificultad. No se inmutó, no suplicó. Solo escupió una sonrisa ensangrentada. «Hazlo», graznó.
El soldado vaciló por un segundo, luego bajó ligeramente el arma. Una voz resonó en sus comunicadores. ¡Alto! El soldado humano se hizo a un lado, y a través del humo, caminó ella. La mujer de la primera batalla, su uniforme negro sin una marca del Carnage a su alrededor. Se arrodilló junto a Setar, con el rostro impasible. «Luchaste bien», dijo en voz baja. Setar soltó una risa amarga. «Y aún así, perdimos». Ella asintió una vez. «Sí, perdieron». Luchó por levantarse, cada hueso gritando. La sangre goteaba de su boca. Su visión se nublaba. «Mátame», dijo. «O te arrepentirás». La mujer negó con la cabeza. «Eres más valioso vivo». Setar entrecerró los ojos. «¿Para regodearte?» «No», dijo ella. «Para contárselo a los demás. Para llevar la verdad a través del corazón moribundo de tu imperio. Serás el testigo». Setar tosió, casi riendo de nuevo ante lo absurdo. «¿Y si me niego?» Ella se inclinó más cerca, su voz casi gentil. «No lo harás». Se puso de pie, asintiendo a sus soldados. Agarraron el cuerpo roto de Setar y lo levantaron bruscamente. No se resistió. No tenía sentido. Mientras lo arrastraban por el puente destrozado de la Balacris, vio lo que quedaba de su tripulación. Muertos, moribundos, derrotados. Lo mejor del imperio, desaparecido. Setar no apartó la mirada. Se obligó a grabar las imágenes en su mente para que, cuando hablara, lo hiciera con todo el peso de este día detrás de sus palabras. Sería su testigo, su advertencia. Mientras los humanos aseguraban la nave, colocando extraños dispositivos negros a lo largo de sus paredes, Setar se dio cuenta de lo que vendría a continuación. No la estaban capturando. La iban a borrar. La Balacris, la batalla, las muertes, todo borrado, como si nunca hubieran existido. No era suficiente con derrotar al imperio. Los humanos borrarían todo rastro de sus victorias, su orgullo, su misma memoria. Setar fue empujado bruscamente a una nave de desembarco humana, la puerta sellándose detrás de él. A través del visor, observó a la Balacris explotar en una silenciosa flor de luz. Un último destello furioso y luego nada. Solo oscuridad y el largo camino por delante hacia un imperio roto que ya no gobernaba nada, excepto sus propias cenizas.